Medida de posición. Bueno, vamos a iniciar entonces este temita que tiene que ver con, igual con lo que es estadística. Y ustedes van a ver que son muy usados en cuanto a las organizaciones de los países, o sea, de cómo los gobiernos distribuyen las ayudas sociales. Porque un país, mire, si tiene dinero para poder ayudar y dar ayuda social a la gente, no puede darla así a todos. En lo que ha ocurrido ahora en nuestro país con la pandemia ha tenido que ser así porque a todo el mundo le afectó la pandemia. Pero en condiciones normales, ustedes van a ver que hay personas que necesitan más ayudas que otras. Porque hay personas que tienen sus trabajos o que trabajan varias personas al mismo tiempo. Hay más de una persona en un hogar. Y por lo tanto, no necesitan mayor ingreso porque generan recursos para poder suplir sus necesidades. Pero hay otros hogares que no. Unos que trabajan y su sueldo es el mínimo. Entonces, lo único que le alcanza el dinero es para comer y a medias. Entonces, por eso que hay gente que sale a vender a la calle, a pedir incluso. ¿Y qué pasa ahí? Que el gobierno clasifica a los ciudadanos y los ubica en, bueno, ya hay un nivel socioeconómico, A, B, C. Por ejemplo, FONASA, cuando uno va a ver, atenderse por médico o el hospital, te preguntan si eres letra A, B, C, D. Y eso tiene que ver con tu nivel socioeconómico. Las personas con letra A en FONASA son indigentes. Las personas con letra B porque ganan la nada misma. Y C ya tienen un sueldo un poquito decente. Ahora, la gente letra A, si van al hospital, no pagan nada. Se le atiende gratis. Porque no tienen para pagar. ¿Qué van a dejar que se muera? No pueden. Un país tiene que hacerse cargo de sus ciudadanos. Ahora, ¿y cómo se financia eso? Con los impuestos que nosotros, todos los chilenos pagamos. Yo le comenté en el tema de los porcentajes, que por ejemplo la Valentina se va a comprar un chicle y está pagando impuestos. Así que todos pagamos impuestos. Y con ese impuesto se reúne el dinero y se distribuye, entre otras cosas, para las necesidades sociales. Salud, educación, etcétera, etcétera. Y entonces la gente letra A no paga nada, en FONASA estoy hablando, letra B paga, me parece que 1.000 pesos por la atención, letra C ya paga un poco más, pero ni tanto, 3.000, 5.000, porque todos los meses uno le restan o le van descontando un dinero que va a salud. Pero hay otra clasificación que hacen me parece que las manejan las municipalidades. Y bueno, también el gobierno, obviamente, que son los cuartiles, percentiles, deciles. No sé si ustedes lo han escuchado. Entonces, cuando una persona va, por ejemplo, a la municipalidad a buscar alguna ayuda social, uno de los requisitos que pertenezca, qué sé yo, a X cuartil o a tal percentil o decil. Entonces, son al 100% de la sociedad, de los ciudadanos, se van clasificando, por ejemplo, en 4 cuartiles. El primer cuartil tiene que ver con el 25% de la población con ingresos más bajos. El segundo cuartil tiene que ver con el 50% de la población con más bajo. Y así, el tercer cuartil, el 75%. Entonces,
dicen que al 25% de los ingresos más bajos se le vaya a dar una ayuda social. De eso se trata esta medida de posición, chicos. Ahora, yo estoy presentando el ejemplo de la ayuda social, pero se puede hacer en cualquier grupo de personas esta clasificación. Veamos este ejemplo que tiene que ver con el ciclismo. Hoy día yo vine en bicicleta a trabajar. Llegué muerto, pero ya estoy cansado. Como que mi estado físico no es muy bueno. No te rías, Pascal, ¿eh? Ya mire, no tenía idea yo de todas estas clasificaciones de bicicleta, de ciclismo. Mire, ruta, este soy yo. Es una especialidad del ciclismo en que el deportista junto con su máquina recorre distancias urbanas y rurales en forma individual y grupal. Ahí venía yo muerto, llegué muerto. Pero ya me van a ver en forma. Pista. Es una especialidad del ciclismo que se practica en una pista o velódromo que puede tener distintas medidas, 500, 333, 250 o 200 metros. Este ya es más súper competitivo. Esto que tampoco lo había escuchado, BMT, es una especialidad del ciclismo que tiene lugar en terreno montañoso en aquellos que presentan una orografía similar con pendientes y rutas sinuosas. Pensé que era BMX, pero se llama BMT. Porque el BMX se originó a comienzos de los 70 en California, cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones de motocross con sus bicicletas. Muy bien. No voy a hacer esa pregunta que sabe del ciclismo porque dice, lee la siguiente información y luego responde. La estatura en centímetros. Esperen un cachito. Y perdí la página. Ya. La estatura en centímetros de los seleccionados de un grupo de ciclistas son, y ahí están la estatura. ¿Cuántos datos ven ahí? Cuéntenlo. Gracias. ¿Cuántos datos ven ahí, chicos? Aló. ¿Hay alguien ahí? 16. 16. Significa que se le consultó la edad a 16 ciclistas. ¿Cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor? ¿Cuál es el mayor? 1,72 m. ¿Ya? ¿Y el menor? 1,60 m. Muy bien. Excelente. Vamos anotando en su libro. Luego dice, ordena los datos de menor a mayor y encierra los valores que dividen al conjunto de datos en 4 grupos con igual cantidad de elementos. Lo vamos a hacer. Entonces, abrimos paréntesis y ordenamos de qué dice de menor a mayor. ¿Cuál es el menor? Me dijeron 160. ¿Cuántos 160 hay? 1, 2 y 3. Si no me equivoco. ¿Cuál sigue después? ¿Me ayudan? ¿Qué número sigue? 162. Muy bien. ¿Cuánto hay? 3. Bien. Excelente. ¿Cuál sigue? ¿Qué número sigue después? 164. Muy bien. ¿Y cuánto hay? 3. 3 también. Uy, que son copiones.
¿Cuál sigue? ¿168? Me parece que hay otro antes. 166. Muy bien, 166. ¿Cuánto hay 166? Uno. 1. Y ahora sí, el 168. ¿Y cuántos 168 hay? 3. 3. ¿Cuál sigue? 170. 170. ¿Y cuántos? 2. 2. Y finalmente, 172. 172. Parece que hay uno solo. Sí. Ya. Cerramos el paréntesis. Pero ¿qué más dice? Que agrupemos, que divide, dice, encierra los valores que dividen puntos de datos en 4 grupos con igual cantidad de elementos. ¿Y cuántos elementos habían? 16 dividido 4. ¿Cuánto es 16 dividido 4? 4. Entonces, vamos a cerrar en un paréntesis redondo de a 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos un grupo. Vamos a otro. 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3 y 4. Y el de acá. En este caso, chicos, coincidió que salieron 4 grupos de 4. Como eran 16, que si hubiesen sido 12 datos, los 4 grupos hubieran sido de 3. Ya. ¿Por qué hicimos eso? Lo vamos a ir viendo más adelante porque se trata, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, dividimos todos estos datos en 4 grupos. Si hablamos de los cuartiles, aquí ya podemos tener cuartiles. El cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. ¿Qué significa? Que dividimos los grupos en 4. Si lo hubiésemos dividido en grupos de 10, serían deciles. Ya. ¿Copiaron? Excelente. Sí. Gracias por su entusiasmo. Vamos a ver, bueno, esta clase va a ser ahí un poco latera porque vamos a ver ejemplos y luego ya vamos a practicar y vamos a ir aclarando con los ejemplos, con los ejercicios, las dudas que vayan a ir quedando. Los siguientes datos, dice, son los puntajes obtenidos en relación con una prueba de admisión a una empresa. Ahí está. 100, 121, bla, 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 bla. Estos son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas que rindieron un examen y obtuvieron estos puntajes para ingresar a una empresa. Si para postular a la empresa se debe estar sobre el 50% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la prueba, ¿cuál es el puntaje de corte? Entonces, como el puntaje 50% equivale al cuartil 2, que se designa con la letra Q, y debajito el número del cuartil será 1, 2, 3. Entonces debemos calcular Q2. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ordenamos los datos de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Ahí está, 98, 100, hasta el 142. Luego identificamos el puntaje que divide a los datos en 2 partes iguales.
En el fondo, el que divide en dos partes iguales sería el cuartil 2, porque equivale a la mitad, al 50%. Que también coincide con la mediana. Voy a anotarlo en alguna parte aquí. El cuartil 2, voy a poner un 2 que tiene que ser más chiquitito, coincide con la mediana. ¿Se acuerdan qué era la mediana? La mediana era el dato central. Es el dato del medio. ¿Ya? O sea, yo ordeno mis datos en forma de menor a mayor o de mayor a menor, como quiera, y busco el dato central. Si son impares, fácil. Pero en este caso son 13. Entonces, la mitad, ¿cuánto sería la mitad de 13? La mitad de 13. Parece que no están acá. 6,5. 6,5. Cuando es impar, la mitad, lo divido por 2, ¿cierto? La mitad, si es impar me va a dar decimal, yo lo aproximo inmediatamente al entero. Sería 7. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es la posición 7 está mi mediana. Porque si ustedes observan, a la izquierda queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y a mi derecha queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos también. ¿Sí? Ahora, porque cuando son poquitos datos es fácil verlo. Pues, aquí está mi mediana. Pero si fueran muchos datos, 999 datos, ya no es tan fácil. Entonces, por eso que lo busco de esa manera. Ahora, si los datos hubiesen sido pares, es el promedio de los dos datos centrales, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que aquí no está ese dato. No tenemos ese dato. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Entonces, ¿dónde están los datos centrales? Ya no sería 1 porque quedaría aquí en la mitad, en el guión. Entonces, mis dos datos centrales estarían ahí porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha. ¿Y cómo sé cuál es mi dato central? Yo saco el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? O media aritmética también. ¿Ustedes sacan promedio de sus notas? Chicos, que llegaron graciosos. ¿Cómo se saca promedio? Sumando todas las notas que tiene uno. Javi Abello, excelente. Sumamos todo y luego falta un paso. El resultado. Saca el resultado de todas las notas. Ya, si tienes un 4, un 5 y un 6. No, un 4, un 5 y un 6, 5. Sumamos esas tres notas y luego, ¿qué se hace? Se tenía que dividir, pero no recuerdo por qué número. Por el total de datos, Pascal, súper bien. Se divide por el total de datos. En este caso del ejemplo, 3 notas, sumamos el 4, el 5 y el 6, 5, y ese resultado se divide por 3. Y ahí tienen su promedio. Entonces, por ejemplo, ahora que van a tener 3 notas, suman sus 3 notas, lo dividen por 3 y ahí está su promedio. En este caso, ¿cómo saco el promedio? Sumo 123 más 123, lo divido por 2. Bueno, en este caso me va a dar igual 123. Porque es lo mismo. Bueno,
Todo eso fue para explicarle un poquito que el cuartil 2 tiene que ver con la mediana, que sería fácil. Bueno, hay una fórmula para sacar los cuartiles, pero hay una fórmula muy práctica que ni siquiera es con fórmula. Miren, si yo saqué este cuartil 2 buscando el término la mitad, yo puedo sacar el cuartil 1 haciendo el mismo procedimiento. Miren los datos que están aquí a la izquierda. ¿Cuál es el dato central? Como son, 116. como son pares, el dato central quedaría en la mitad. El promedio aquí, ¿cierto? Aquí. Porque tendría que sacar el promedio de 116, 118. ¿Y cuál sería? 117. Entonces, ahí tendría el cuartil 1. Cuartil 1, cuartil 2. Y acá lo misma historia, ¿cierto? Aquí me quedaría el cuartil 3, por la mitad. Bueno. Finalmente aquí dice el libro, el dato encerrado es el valor del cuartil 2, el cual separa el 50% de los datos de la distribución. Por lo tanto, para postular a la empresa, se debe obtener un puntaje superior a 123 puntos. ¿Ven? Esa es la forma de usar la medida de posición. Vamos a la materia propiamente tal. Dice, una de las medidas de posición son los cuartiles. Q de K con K, 1, 2, 3, que corresponde a 3 valores que dividen una distribución de datos en 4 partes iguales. Observen que aunque sean cuartiles, es decir, dividen en 4, pero se busca el cuartil 1, 2 y 3, porque al buscar esos 3 ya tengo mis 4 grupos. No puedo buscar el grupo 4, el cuartil 4, porque ya lo tengo. Ahora, miren, cada uno de estos grupos se dividen en 25, 25, 25, 25, que me da mi 100%. El cuartil 1 tiene que ver con el 25% de los datos. Mi cuartil 2 con el 50%. El cuartil 3 con mi 75%. Y aquí está lo que yo le decía. Para calcular el cuartil se debe ordenar los datos n de forma creciente y calcular n por k dividido 4. En este caso, si ustedes multiplican n, que eran 13 datos, por 2, que era 26, o sea, me da 26. ¿Por qué 2? Porque estábamos buscando el cuartil 2. N por 2, 26, dividido 4, ¿cuánto me daba? N2 es 13. Por 2 porque era el cuartil 2. Dividido 4 porque es la fórmula. 13 por 2 me da 26. Dividido 4, ¿cuánto es? Sí, 6,5, que era lo mismo que yo les dije. ¿Qué es esto? La posición del dato. Yo le dije también que esto hay que siempre redondearlo al entero superior. 7. 6,5 redondeado, 7. ¿Qué significa el 7? Que es la posición de mi cuartil 2. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el cuartil 2. 123. Ya. Si resulta un número entero, el cuartil Q de K es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente, si son enteros, ¿cierto? Si resulta un número decimal, es igual al dato que ocupa la posición y ahí está. Vamos al ejemplo 3. Se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes para
para competir en las Olimpiadas de atletismo. Las marcas en metros obtenidas son, ahí están las marcas, 52,4, etcétera, etcétera. Si se selecciona el 90% de las mejores marcas, ¿cuántos estudiantes no fueron seleccionados? En este caso, debemos calcular los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Corresponden a los 99 valores de una distribución que la dividen en 100 partes iguales. La diferencia entre dos percentiles consecutivos corresponden al 1% de la distribución. Veamos el ejemplo. Entonces, debemos calcular el percentil 10, ya que los estudiantes no seleccionados equivalen al 10%. ¿Por qué? Porque se seleccionaron 90% de las mejores marcas. Entonces, los que no son seleccionados sería la diferencia, el 10%. ¿Y cómo se calcula el percentil 10? Se multiplica el total de datos por 10 y dividido 100. ¿Dónde están los 17 datos? Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sería n por 10, que sería el percentil, y 100 son la cantidad que significa percentil. Entonces, 17 por 10, 170, dividido 100, me dio 1,7. Como 1,7 es un número decimal, lo elevamos inmediatamente al entero superior, que sería 2. Como los datos ya están ordenados de forma creciente, identificamos aquel dato que ocupa la posición 2. No se olviden que con esa fórmula lo que ubicamos es posición, no el dato. Posición. Entonces, ahí están los datos ordenados de forma de menor a mayor, y la posición 2 sería 56,3. Luego el valor del percentil 10 corresponde a 56,3. Por lo tanto, 2 estudiantes no serían seleccionados. Serían, de ahí para atrás, el percentil 10. Cesen. Ahí está. Ya. Para calcular el percentil K, entonces se ordenan los datos y se ocupa la misma fórmula que era para los cuartiles, pero cambia aquí, en vez de 4, 100. Vamos al ejemplo 4. Los minutos que tardaron los estudiantes en responder un examen están representados en el siguiente diagrama. Este diagrama se llama diagrama de cajón. Aquí dice que el diagrama de cajón es una representación que permite visualizar algunas características de la población a partir de las medidas de tendencia central y de posición. Ya. Si ustedes se fijan, es un rectángulo que está ahí, dividido también. Luego sale una línea que llega hasta el dato menor, y acá sale otra línea que llega hasta el dato mayor. Los extremos del rectángulo o la cajita o del cajón llega al cuartil 1 y por la derecha al cuartil 3. Y se divide en la mitad en la mediana, que sería el cuartil 2. Ya. Entonces, dice los minutos que tardaron los estudiantes en responder un examen, ahí están, desde 38 minutos hasta 66 minutos fueron la diferencia. Dice, al cabo de cuántos minutos el 50% de los estudiantes terminó de contestar el examen. Al cabo de cuántos minutos el 50% de los estudiantes terminó de contestar el examen.
Entonces, ¿cuántos minutos tardaron en contestar el examen todos los estudiantes? La mediana dice, separa el 50% de los datos. Por lo tanto, a los 52 minutos, la mitad de los estudiantes termina el examen. Ahí está. A los 52 minutos, porque no se olviden que la mediana es lo mismo que el cuartil 2, que equivale al 50%. Entonces, a los 52 minutos, los estudiantes terminaron de responder. La mitad de los estudiantes respondieron el examen. Para determinar el tiempo que tardaron en responder el examen todos los estudiantes, basta que observemos el dato mayor de la distribución de datos. Es decir, 66 minutos tardaron en responder el examen. Para construir un diagrama de cajón, vamos a hacer un ejemplo y vamos a aclarar todas las dudas, ¿ya? Se traza una recta graduada a partir de los datos y se construye un rectángulo, que es el cajón, cuyos extremos deben estar ubicados sobre el cuartil 1 y cuartil 3. Así, la medida del largo de la caja es Q3 menos Q1, que sería igual al recorrido intercuartil o rango intercuartil se llama. Es decir, la variabilidad de los datos con respecto a la mediana. Dentro del cajón se traza una línea vertical en el lugar de la mediana. De esta manera se divide el conjunto de datos en dos partes porcentuales iguales. Luego se trazan dos líneas a ambos lados del cajón desde sus extremos hasta los valores del menor y del dato mayor. Al observar un diagrama de cajón es posible obtener conclusiones respecto de la distribución de la variable en estudio. Si uno de los cajones tiene mayor área, quiere decir que los datos que se ubican entre determinados cuartiles están más dispersos. Ya. Vamos al siguiente ejemplo, último ejemplo para luego hacer práctica. Dice las notas obtenidas por los estudiantes de 2 octavos, se va a terminar. Ya, revisen ese ejemplo, chicos. Y bueno, la próxima clase ya vamos a explicar y hacer un ejemplo y una prueba similar